Gusto de saludarles. Vamos a empezar entonces. Carlos tenía para hoy día el texto 6.1 al 7.17. Así que voy a dar lugar para que Carlos presente lo que ha podido leer, entender. La pregunta era de qué trata el texto, qué contiene el texto, de qué trata, ¿no? Y qué es lo que quiere decir. Muy bien, vamos a dejar entonces a Carlos para que nos comparta. Bien, Carlos. Pastor, no sé si lo podrá compartir, estoy desde mi celular, lo tiene usted ahí Ya está bien. lo puede compartir. Sí, gracias. Bien, pastor, compañeros, vamos a continuar con lo que es el desarrollo del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca ver el capítulo 6 y 7, y voy a tratar de hacerlo a través de imágenes, porque es un desarrollo interesante de imágenes, de visiones que tiene Juan. Entonces lo vamos a ver en las diapositivas que vienen, ¿no? Siguientes. Siguiente paso. El capítulo 6, bueno, el versículo 1, nos habla de estas dos imágenes. El antecedente es el siguiente, ¿no? Cuando se pregunta quién era digno de abrir los sellos de este libro, el que finalmente estaba en manos del que estaba sentado en el trono, a la voz del ángel, no había quien tendría la capacidad de abrir estos sellos, sino hasta que aparece el Cordero, que por su sangre entonces redime a muchos y es el único digno de abrir los sellos, ¿no? Y al abrirse cada sello suceden momentos, acontecen situaciones que vamos a ir desarrollando a lo largo del capítulo. Entonces, en esta imagen vemos un rollo, eso ya el pastor nos explicaba un poco la semana pasada, un rollo de aquellos tiempos que estaba sellado de esta manera, ¿no? 7 sellos y para poder abrir el contenido, tener lectura del contenido de esta carta, se tenía que abrir sello por sello. Entonces, en el desarrollo de esta visión que Juan tiene, vamos a ir viendo qué sucede, ¿no? Es interesante esta otra imagen que encuentro, ¿no? Que es el león, en la representación de Jesús como vencedor, pero también como cordero, ¿no? Entonces vemos a un león y la imagen también de un cordero, y este cordero, hablábamos un poco la semana pasada, hace referencia al cordero pascual, ¿no? El cordero del capítulo 12 de Éxodo, que nos recuerda que por la sangre del cordero muchos finalmente tienen acceso a este cántico gradual que vamos a ir viendo, y lo estamos viendo ya en capítulos anteriores, desde el capítulo 4, 5, y ahora vamos a ver el capítulo 6 y 7. Siguiente, pastor. Entonces, el primer versículo habla de: vi cuando el cordero rompió el primero de los 7 sellos. Disculpe, pastor, una diapositiva anterior. Y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con gran voz de trueno: ven, ¿no? Es un paráfrasis de lo que sería el versículo 1. Aquel que es digno de abrir los sellos, el cordero al cual le hemos hecho mención. Ahora sí, pastor, siguiente. Entonces, al ser abiertos cada sello, como decía hace un momento, van a empezar a suceder varios momentos, o van a acontecer situaciones que, bueno, luego vamos a ir explicando, tratando de realizar la interpretación, pero lo que se ha pedido hasta ahora es
hacer una descripción textual de lo que este capítulo trata de decirnos, ¿no? Entonces, al abrirse el primer sello, aparece una imagen, ¿no? Esta imagen del caballo blanco y eh, sobre este caballo blanco un jinete, ¿no? Un jinete que tenía en su mano una especie de arco y una flecha, ¿no? Entonces este versículo 2 nos va a hablar de esto. Miré, está hablando Juan en primera persona, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Hasta aquí no hay una interpretación y no nos da explicación de quién es Juan, simplemente se detalla de quién es el que monta y qué está haciendo y cuál sería más o menos la imagen que se tiene respecto a esta persona. Entonces, este es el primer sello, y al abrirse este primer sello hay una aparición de este caballo blanco. El segundo sello eh, presenta a otra figura, pero es interesante que al abrirse el sello hay un ser, no se define quién es el ser viviente. Hablamos ya hace un tiempo de que en esta figura, en este cántico que se tiene en este capítulo, hay 4 seres vivientes, ¿no? No se identifica en el versículo quién es, pero se habla de un segundo ser viviente que le dice a Juan, mira, ¿no? Mira o observa lo que sucede. Entonces aparece un segundo personaje al abrirse el otro sello. Esto lo vemos en el versículo 4, ¿no? En eso salió otro caballo de color rojo, encendido, al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer de sus habitantes se mataran unos a otros. Es interesante que se describe quién es o qué imagen tendría este jinete, pero también su actividad, ¿no? Y la actividad aquí es quitar la paz de la tierra, básicamente. Y así desarrollamos y vamos avanzando hacia el tercer sello, el cual es abierto, y también otro ser viviente aparece en escena llamando la atención de Juan para que él observara la escena, ¿no? Y esto lo vemos en el versículo 5, la parte B, y el versículo 6 del capítulo 6 que estamos viendo. Apareció un caballo negro, el jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Vemos esta otra imagen, entonces de un caballo ahora negro, pero un personaje en esta escena, ¿no? Seguimos y vemos ahora, se habla de una voz en medio de los 4 seres vivientes, ¿no? Solicitando no afectar ni al aceite ni al vino, ¿no? Esa es la solicitud que se hace a partir de la llamada que hace, no sabemos quién, dentro de los 4 seres vivientes, pero hay una voz que sale a partir de la figura de estos 4 personajes, ¿no? Y seguimos, ¿no? Después vamos a ver un cuarto sello abierto, un cuarto ser viviente también, pronunciándose, pero ahora, al abrirse este cuarto sello, aparece un caballo amarillo, con un jinete llamado Muerte, y seguido de esta figura se ve a la muerte acompañando a este caballo. Entonces, literalmente el versículo 8 nos va a hablar de la siguiente manera. Miré, está hablando Juan en primera persona, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, ¿no? Acá en la traducción es Hades, ¿no? El lugar donde reposan los muertos. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, eh, las epidemias y las fieras de la tierra. Versículo 8. Entonces, esa es la figura de estos 4 jinetes. Siguiente, pastor. Luego vamos a ver un quinto sello, y ahí acaba la figura de los caballos. Cada caballo pues tiene su propia interpretación, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, este quinto sello ya no aparecen en escena caballos, sino la visión de creyentes muertos, ¿no? Que claman por la justicia, porque
para que Jesús finalmente aparezca en escena y ajusticie la muerte de muchos mártires que por causa de su fe entonces están siendo muertos, ¿no? Entonces se ve la sangre derramada, entonces Juan empieza a preguntar qué va a suceder a continuación, empieza un diálogo al parecer con un personaje dentro de la descripción, ¿no? El versículo 9 al 11 va a decir lo siguiente: cuando el Cordero rompió el quinto sello, porque era el único capaz de poder abrir estos sellos, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor Santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. Se les dijo que se esperaran un poco más hasta que completara el número de los consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Siguiente diapositiva, pastor. Entonces, esto vemos el clamor de los mártires al abrirse el quinto sello, y se les pide un poco de paciencia hasta que se lograra completar un cierto número de mártires que iban a sufrir por causa de la palabra, dice literalmente los versículos anteriores a esta imagen. Después de este quinto sello, va a abrirse un sexto sello, y este sexto sello va a abrir un momento de catástrofes universales, catástrofes naturales como terremotos, unas estrellas que caen del cielo, el sol se oscurece, y esto más o menos son las imágenes que acompañan a este texto, ¿no? Vemos ahí una situación de calamidad a nivel general en el mundo. El verso 6, en este punto 6, estamos hablando ya del sexto sello, y vamos a verlo esto en el versículo 12 al versículo 17. Voy a hacer un resumen, aquí está una forma de resumen. Una gran catástrofe cósmica surge al abrirse el sexto sello. Los habitantes de la tierra, con énfasis en los poderosos, huyen, porque es interesante la descripción de Juan, empieza por los ricos y los poderosos, y al final se habla de esclavos también. Entonces, básicamente es el anuncio de la destrucción, sobre todo de los poderosos en aquel momento, ¿no? En la visión de Juan, bueno, ahorita no es para hacer interpretación, pero podría decirse de los poderosos al cual dominaban en esos tiempos, refiriéndose al Imperio Romano, ¿no? Los poderosos huyen, buscan refugio y reconocen que la ira de Dios está siendo ejecutada, ¿no? Un poco lo que dice estos versículos dentro del versículo 12 al 17 es que la gente va a ir a buscar refugio, se esconderán en las cuevas, buscarán lugares altos para huir de toda esta situación catastrófica, pero en su huida reflexionan acerca de quién es aquel que propicia todo este castigo, ¿no? Y dicen que la ira del Cordero, de manera literal, es el que está manifestándose en ese momento en contra de los habitantes de la tierra, ¿no? Entonces los habitantes de la tierra huyen de Dios. Y esto va a dar pie al capítulo ya 7, ¿no? Siguiente, pastor. 4 ángeles en las esquinas de la tierra están como que alrededor del mundo para controlar los vientos que normalmente, bueno, en la visión que tiene Juan, y en la visión que en la época se tenía, es que hay 4 ángeles controlando los vientos para que estos vientos no afecten más de lo que está el mundo, ¿no? 4 ángeles controlan los vientos de la tierra y son ordenados en no hacer daño a la tierra hasta que se complete el número de sellados creyentes en Dios. Entonces vemos ángeles sellando a la gente que ponía su confianza en Dios, que estaba dando testimonio por la palabra, y hemos visto versículos anteriores. Pero ahora la misión de otros ángeles, aparte de estos 4 ángeles, es empezar a sellar a los creyentes en el mundo, ¿no? Después de esto vi a 4 ángeles, versículo 7, el capítulo 7 del verso 1 al 3 va a decir lo siguiente, ¿no? Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra.
el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño en la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Ese era el pedido de un quinto ángel que aparece desde oriente para llamar la atención de estos 4 ángeles que tenían la capacidad de poder seguir haciendo daño a la tierra, pero se les pide que hasta que no se completara un número que vamos a ver más adelante, un número aproximado de creyentes, a los cuales se iba a sellar como hijos de Dios, entonces detuvieran un momento la aplicación del juicio, ¿no? que es finalmente propiciado por Dios. Siguiente, pastor. Entonces se les pide esto hasta terminar de sellar a los creyentes, ¿no? Y aquí aparece una figura que bastante se habla dentro de nuestras congregaciones, sobre todo, este es un número que ha dado pie a muchas interpretaciones desde las sectas eh, dentro del cristianismo, este número de los 144.000. Entonces se va a empezar a hablar de esto en estos versículos, ¿no? Se completa el número de los sellados, que serían 144.000, de las tribus de todo Israel, ¿no? Se empieza a mencionar cada una de las tribus de Israel, hay un desenlace ahí en medio de los versículos. Finalmente hay una entonación de alabanzas que surgen de las voces de millones de personas de distintas razas, y aquí pasamos a la exclusividad de Israel y sus tribus, a describir a los redimidos más allá de la frontera del Israel al cual se menciona en primer momento, ¿no? Porque aquí ya se empiezan a hablar de distintas razas y distintas lenguas que unen sus voces como redimidos a este coro angelical, ¿no? En la visión de Juan, que se unen a la adoración previa de los ángeles, seres vivientes y ancianos que se encuentran alrededor del trono de Dios. Esto lo vamos a ver del verso 4 al versículo 14. Se pronuncian palabras de esperanza para los redimidos, y esto es de manera literal, los últimos versículos, sobre todo el versículo 17, en lo que se desarrolla de esta manera. El que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Está hablando a quienes ahora están dentro en este espacio del trono de Dios. Y finalmente hay una promesa para ellos, ¿no? Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Si vemos una descripción el hecho de que el Cordero abre los sellos, y a partir de entonces hay calamidad para el mundo, y hay también persecución para los creyentes. Finalmente, en toda esta situación terrible, llegamos a un momento de esperanza, ¿no? Donde finalmente el Cordero es quien recoge a todos estos habitantes, a todos los creyentes, frente a la presencia de Dios, ¿no? Y ahí termina, pastor, esta parte. No sé si hay otra diapositiva. No, ahí termina. Gracias, pastor. Sí, ahí termina. ¿Qué tal, José Brici? ¿Cómo estás? Pastor Daniel, buenas noches. Bien. Hemos tenido la presentación de Carlos. Hemos pedido que hagamos un resumen de las partes que les ha tocado. Ya te voy a dar tu texto, que es al final, José. Ya, pastor. Pero primero reaccionemos a la presentación de Carlos, si hay alguna inquietud, alguna pregunta que queremos hacerle a Carlos, ya que Carlos ha leído exclusivamente para esta sesión el capítulo 6 y 7, es decir, del 6.1 al 7.17. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Les pido que tengan sus Biblias abiertas, es decir, en el Apocalipsis. Fíjense que es la oportunidad para conversar, dialogar, reflexionar sobre el libro de Apocalipsis. Y lo que hemos dicho es que queremos leer el texto, no
leer sobre lo que dicen, no leer sobre lo que dicen sobre Apocalipsis, sino primero leer Apocalipsis. Bueno, gracias, Carlos, por tu presentación. Vamos a compartir también las presentaciones que hacemos o los resúmenes que hacemos, ¿no? Eso nos va a ayudar a cada uno. Bien, vamos a retomar entonces y algunas cosas que ha dicho Carlos las vamos a repasar. Yo tengo aquí, perdón, voy a compartir, lo abrí directamente, voy a compartir pantalla y tengo aquí el texto de Apocalipsis. Ahí está. Muy bien. He puesto el texto del capítulo 6 y el capítulo 7. Carlos, el texto que tú compartiste es de la NBI. Sí, Carlos. Sí, sí, pastor. Es de la NBI, ¿no? Siempre pongan qué traducción es la que usan. Bien, les pido entonces que abran sus Biblias en Apocalipsis para que hagan un seguimiento al texto que estamos compartiendo aquí también. Saben ustedes que tenemos que hacer uso de todos los recursos que tenemos para ayudarnos lo mejor posible. Pues bien, comparto la división que les di, la estructura que nos presenta Hugo Bani, del cual les he enviado el comentario. Ustedes tienen el comentario también de Bani. Bani presenta esta división de texto o esta estructura que la vuelvo a compartir. Acá tenemos el prólogo, que es el comienzo del libro de Apocalipsis. Su inicio, una presentación, se le puede denominar de varias maneras. Aquí prólogo, ¿no? En los primeros 3 versículos. Ahora, siempre es importante recordar nuestro texto. ¿Por qué los primeros 3 versículos? Porque precisamente es como se inicia el libro. Y precisamente el inicio es para presentar el escrito. Dice la revelación de Jesucristo. Ya hemos dicho y sabemos que la traducción revelación es de la palabra apocalipsis en griego, a la revelación de Jesucristo, el apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense ustedes que ahí el destinatario, o los destinatarios, mejor dicho, son sus siervos. Es decir, no es Juan solamente. Juan es el medio, es el intermedio, es por quien se vale la revelación, quien va a dar la revelación, porque es él solo quien experimenta la revelación. Y luego de que se dice para su siervo las cosas que deben suceder pronto, y en el suceder pronto está nuestro énfasis, el énfasis que se ha hecho a la interpretación del libro de Apocalipsis de lo que va a suceder pronto, como que si lo que va a suceder pronto es para nuestro tiempo, para el siglo pasado, para el siglo antepasado, sin poner la primera atención que a lo que se refiere del suceder pronto es al entorno de los siervos, de la comunidad de Juan, de los contemporáneos de Juan. En todo caso, lo que viene después, en el capítulo 2 en adelante, que es a estas 7 iglesias de Asia Menor, ¿no?
el versículo 1 del capítulo 1, que es la introducción, continúa diciendo, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren cuánta mediación para llegar a Juan, que es un mediador también con los siervos en conjunto. Antes de Juan es el ángel. Entonces hay varios mediadores, que es una característica del género apocalíptico precisamente. Y entonces lo que iba a suceder, que ha sido declarado por medio del ángel a su siervo Juan, el cual, dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios, es decir, es un testigo, es un mártir, es alguien que ha entregado su vida por la causa, ¿no? Ha dado la vida en el sentido que en la predicación, y lo han llevado a un confinamiento a la isla de Patmos, lo dice luego, más abajo, en el versículo 4, ahí se va a especificar, me parece, 4, 5, si estaba buscando dónde se dice la isla de Patmos. Pues bueno, el testimonio de la palabra de Dios por Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces termina el versículo 3, esta introducción: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es interesante que dicen los que oyen. ¿Y cómo se puede oír? Solamente si es que se enuncia esta palabra. La única manera de enunciar estas palabras en ese momento, en ese tiempo, es mediante la lectura. Bienaventurado el que lee, y claro, los que oyen la palabra de esta profecía. Segundo indicio, que juntamente con el final de la primera frase del versículo 1, suceder pronto, profecía, es que se ha interpretado siempre el libro de Apocalipsis como las cosas que van a suceder en el tiempo, en el largo tiempo, no en el tiempo inmediato, no en el mediano tiempo, sino en el largo tiempo, ¿no? Así es como se ha interpretado generalmente. Y se termina esta introducción y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, lo de el tiempo está cerca, que ya a fines del siglo 100, a fines del siglo primero, es que se está diciendo, o se habría publicado este libro de Apocalipsis. Así comienza el libro del Apocalipsis. Entonces, Bani identifica muy bien este inicio, pero no solamente Bani, sino otras divisiones, ¿no? Yo tengo acá algunas divisiones que se hacen, por ejemplo, una estructura del nuevo comentario, el nuevo comentario bíblico San Jerónimo, que lo pone de esta manera. Va a abrir ahí. Bueno. Acá está. Que es otra estudiosa del libro de Apocalipsis, es Adela Yarbrough Collins, pero ya de hace buen tiempo, ¿no? Y fíjense cómo, voy a agrandar acá, también le pone prólogo, y divide el prólogo en dos momentos: la descripción del libro y la bienaventuranza para quienes acojan el libro, es decir, para los que lo leen o para los que lo escuchan. Ya hemos leído el texto, ¿no? Porque evidentemente es una presentación, es un prólogo, es una introducción, como quiera llamarse. En el caso de Adela Yarbrough, luego identifica como Bani una parte central que tendría que ser como una segunda parte entre el 1.4 y el 22.21, casi todo el Apocalipsis, como ustedes verán. Miren, el marco epistolar,
y termina igual que Bani, bendición epistolar final, es decir, un final y un prólogo que es un inicio, ¿no es cierto? Y entonces, Bani, ustedes tienen esta estructura, se las he mandado, el prólogo 1.3 y luego le llama epílogo 22, 6 al 21. Y en medio también tiene esta segunda parte que va desde el, bueno, en este caso divide en dos partes, ¿no? En el caso de Yabro, solamente una parte que lo va subdividiendo a su vez. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos es lo siguiente. Ya hemos visto la segunda parte. En la segunda parte que va del 4.1 al 22.5 hemos visto el número 1, la primera subparte, 4.1 al 5.14. Para hacer un resumen, ¿qué tenemos en el 4.1 al 5.14? ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha presentado allí? Podríamos hacer un resumen, ¿no? Podríamos hacer un resumen. ¿Qué es lo que tiene el texto? Todavía no estamos en la interpretación. Siguiendo a los 7 mensajes de las iglesias que están en el capítulo 2 y 3, ¿no? Que han sido insertados estas cartas firmemente respondiendo a la realidad de las iglesias en ese momento. Es una realidad que se está dando en la época de Juan. Los comentaristas le llaman realidad terrestre de la iglesia y que hablan de los problemas internos y existe también peligro, y hay peligros que se especifican ahí, ¿no? Ahora, va a pasar en el 4 al 5, que es lo que estamos resumiendo, el escenario se traslada al cielo. Y es interesante porque hemos visto la escalera representada en Edad Media, por donde sube Juan, ¿no? A esa puerta abierta o a esa ventana abierta, y del cual va a tener la visión. Al subir Juan en el cielo, Juan ve mucho que puede fortalecer, ve lo que puede fortalecer a los cristianos frente a los ataques que él va viendo, pero que también es testigo porque él mismo está en la isla de Patmos, está confinado ahí, no ha sido llevado ahí cual un encarcelamiento, pero sin un encarcelamiento, porque está en un lugar del cual no puede salir. Entonces, primero ve todas las criaturas del universo, las ve alabando sin cesar a Dios, y hay uno que aparece en el trono sentado, ¿no? Que tiene una trascendencia total, ¿no? Al cual se le dice santo, santo, santo. Es el creador, se presenta como creador que sostiene un rollo en su mano sellado completamente. Carlos lo ha puesto muy bien en la primera diapositiva, ese rollo con 7 sellos, Y entonces este creador, que es Dios, al cual se le describe después, sostiene un rollo en su mano que está sellado completamente. Tener 7 sellos significa que está bien resguardado, que está bien seguro, ¿no? Y que no se puede abrir así nomás, aunque sabemos que para abrir el rollo hay que abrir los 7 rollos, pero sin embargo luego se va a presentar que se van abriendo los rollos. Es muy interesante esto, y hemos dicho porque es una visión. Ahora, el rollo, se dice allí también, en el capítulo 4 y 5, que solo puede ser abierto por un león. Pero por otro lado, al mismo tiempo también es un cordero. Y la imagen que nos ha compartido Carlos es muy, digamos, muy aleccionador, porque se ve mitad de la cara del león, mitad de la cara del cordero, y es una cara muy interesante, ¿no? Pero que nos da
una idea. No es que Juan ve una imagen de un viviente que tiene la mitad de cara de león, la mitad de cara de cordero, sino que es una representación que se hace en la diapositiva. Alguien lo ha dibujado así, ¿no? Se presenta entonces a un cordero inmolado, ¿no? Pero que se pone de pie. Eso es lo que dice el texto. Y entonces es como la resurrección. Y entonces se le presenta como vivo, poderoso, que recibe las alabanzas de un pueblo redimido, ¿no es cierto? Y hemos visto que el texto viene muy bien, ¿no? El texto lo viene muy bien. ¿Por qué? Porque se pone y se dice, por ejemplo, en el capítulo 5, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Y en el versículo 12, dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿no? Termina en el versículo 13 diciendo: al que está sentado en el trono, es decir, Dios, y el Cordero, ahora están juntos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y entonces vemos cómo ha sido presentado, ¿no? Y este es el resumen que estamos teniendo entonces. Las referencias que vamos encontrando y haciéndole este cruce, porque el libro de Apocalipsis, como los otros libros del Nuevo Testamento, se han escrito teniendo en cuenta el consejo del Antiguo Testamento, porque hay una tradición atrás, hay una enseñanza del Dios antiguo testamentario, del cual el Nuevo es continuador y toma todas las enseñanzas. Las referencias son a la creación, se habla del Dios creador, y se habla de la liberación, porque se habla de la Pascua, ¿no? Entonces vemos que se han tomado del Génesis y del Éxodo, que domina el libro. Y ahora vamos a entrar al capítulo 6 y al capítulo 7. Entonces, ¿qué tenemos? Ya. Tenemos a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el escenario? Quiero dejar de compartir. Vamos a seguir, por supuesto, pero quiero verles, ¿no? Muy bien. Muy bien, voy a sí. Bueno, no importa. Voy a dejar de compartir nomás. Quería minimizar lo que estaba compartiendo. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué escenario tenemos? Es en el cielo ahora. Es en el cielo. ¿Quiénes están? Juan. Bueno, sí, claro, Juan, porque Juan es el medio, ¿no? Es el que a quien es revelado. Los 7, todavía no están los 7 ángeles, ¿no? Todavía. A menos que se me haya pasado, pero yo no veo a los ángeles. Estoy viendo. No, estoy viendo otro. El Cordero. Porque, miren, el 5.2, por eso es que estén con sus Biblias. Esto va a ser dinámico si está con sus Biblias. Aprovechemos el tiempo al máximo y todos vamos a salir enriquecidos. Fíjense el 5.2, ya que José nos dice que vi un ángel, que hay un ángel, pero ahí dice vi un ángel. Vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿no? Pero parece ser
miré y vi la voz de muchos ángeles, y eso es lo que decíamos la vez pasada, en el versículo 5:11, ve muchos ángeles alrededor del trono. Ah, bueno, puede ser, sí. Sí, pero están en conjunto, ¿no? Muy bien. Podemos tomar que están muchos ángeles. Pero ¿quiénes son los personajes importantes ahí que están? ¿Cuál es el escenario? En el capítulo 6. No, recién vamos a empezar 4. con el 6. Ah, ya, ya. En el capítulo 4 y en el capítulo 5. ¿Quiénes están? Miren, miren su texto, miren su texto. En el 4 habla de los 24, de los 24 ancianos. Bien, bien, bien. ¿Quiénes más? Este es el versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Bueno, voy a compartir en pantalla. Voy a compartir en pantalla lo que compartimos la semana pasada. Está el trono. ¿Está bien? Está el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. Están los 24 ancianos. ¿Sí? Está el Cordero. Están los 4 seres vivientes. Y están los ángeles. Disculpa, José, hay ángeles, pero lo que pasa es que ahora en el capítulo 6 y en el capítulo 7 van a intervenir más ángeles. Y está todo lo creado. Y está todo lo creado. ¿Se acuerda cómo veíamos a ver, acá está la escalera. Ve, ahí está uno que está en el trono, los 24 ancianos que están alrededor, ¿no? Juan es el que está visionando. Y ahí están los 4 seres vivientes. Uno que tiene apariencia de león, otro apariencia de buey, otro apariencia de hombre y otro apariencia de águila. Y habíamos dicho lo que se está representando, lo que está visionando ahí Juan, tiene que ver con los seres vivos. Los seres vivos que son, desde el contexto de Juan, son los animales que se podría decir salvajes, son los animales domésticos, son las aves y son los seres humanos. Y entonces las imágenes, porque en la Edad Media hablaban con las imágenes, y ahí está el Cordero. Esta es otra representación de Matías Gerum, de la Edad Media. Fíjense, uno que está en el trono, y acá está el Cordero. El Cordero, y tiene en su diestra, en la mano derecha, al libro, con los 7 sellos. Solamente que acá no está representado los 7 sellos como... Sí, y están los ancianos alrededor, y están los animales. Y dice que estos seres vivientes, perdón, no dicen animales, tienen 6 alas. Entonces, ese es el escenario, ¿no? Ese es el escenario que encontramos. Acá tenemos un acercamiento, mejor acercamiento, ¿no? Y el ángel. Y son las representaciones que se han hecho en el tiempo, ¿cierto? Bien, estamos entonces en el texto. Ese es el escenario. Ahora,
vamos a leer entonces lo que continúa. Lo que continúa. Juan ha entrado por esa puerta, porque todo es una visión que tiene él. Quiero tener un confirmado. ¿Me siguen? ¿Estamos? Sí, José. Se te escucha redoblado, José, pero bien, José nos está escuchando. Sí, Ya, ahora sí, ahora bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, Seguimos pastor, acá. sí, le seguimos. Muy bien, porque es importante. Ya saben, ya han visto ustedes, cuando comparten parece que uno está solo, ¿no? Y hay que tener bastante confianza para sentir que estamos acompañados. Pero bien. Muy bien, ahí tenemos, fíjense. Y esta segunda parte que comienza en el 4.1 al 22.5, porque estamos siguiendo la división que hace Bani. Ya hemos visto 4.1 al 5.14 que hemos resumido, ¿no? Y entonces aquí comienzan los hechos que van a suceder, pero que Juan los ve desde el cielo. Recuerden que toda es una revelación que encuentra Juan, es una visión que tiene Juan. Él solo la tiene, no es que todo el mundo la ve en su momento cuando él tuvo esa experiencia. Y entonces el texto que ha sido escrito a partir de la visión de Juan, de la revelación que ha recibido Juan, comienza en el capítulo 4 con un después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Y ahí comienza, y hemos visto el capítulo 4 y 5. Y acá, y entonces, tenemos una visión inicial. Le estamos llamando visión inicial, ¿no? Visión inicial de la segunda parte. Porque en la primera parte, en el capítulo 3, ya se habló de una visión también, que es la visión de la primera parte. Y entonces, acá tenemos una visión inicial de la segunda parte, ¿no? Y vamos a hacer el seguimiento con miré y vi para hacer el seguimiento de la visión. Muy bien. En el 6.1 continúa la visión. No es que comienza otra visión, continúa esta visión. Y ahí tenemos el entonces vi. Entonces vi. ¿Qué vi? Vi que el cordero. ¿Estamos? Pero, ¿por qué se dice ahí el cordero? No se presenta ahora el cordero de dónde salió. Ya se vio ya se vio antes cómo ha surgido este cordero. Es el único que puede abrir los sellos, ¿no? Y aparece. Y ya el cordero está ante uno que está sentado en el trono, que es Dios, que es el creador, que es santo, 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 así lo dice el texto. Entonces vi que el cordero abrió uno de los sellos. Abrió uno de los sellos. Ahora, hay 7 sellos. Esos 7 sellos están asegurando el rollo, ¿no? Bien. Y hoy a uno de los 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan de los 4 seres vivientes? ¿Cuáles son estos 4 seres vivientes? ¿Recuerdan? A ver, José Brisi, ya que nos estás acompañando con mucho entusiasmo. Sí, pastor, justamente está en el 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Lo leo eso? Sí, pero estos 4 seres vivientes se presenta, claro. ¿Quiénes son? ¿Qué apariencia tienen? Estaban llenos de ojos. Muy bien. ¿Y en qué se diferenciaban entonces? Los 4 tenían 6 alas, los 4 tenían llenos de ojos. ¿En qué se diferencian entre ellos? ¿Qué apariencia tienen? Aparte de los ojos, aparte de animales. Sí, claro. Menciónalos, por favor. A ver, pastor.
El primero era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, Sí. y el cuarto era semejante a un águila volando. Un águila, sí, sí. Bueno, estos 4 seres vivientes están ahora, continúan, ¿no? En la siguiente escena, digamos así. Vi uno de los 4 seres vivientes, ¿no? Ahora, acá también es interesante porque no se especifica cuál ser viviente vio, o a cuál oyó, solamente que es uno, nada más. Estos seres vivientes, él escuchaba a Juan en su visión que hablaba, ¿no? ¿Qué le escuchó? Decir con una voz como de trueno: ven, ven, un ven. Bueno. Y entonces sigue el texto con un miré y vi, como reafirmando, ¿no? Miré y vi, y vi. Es una visión. Miré y vi un caballo blanco. Miró y vio un caballo blanco. Ahora, el texto viene acompañado con lo que se dice del jinete, es decir, se dice del caballo, y yo no lo podía poner acá con un color blanco porque tenía que haber puesto oscuro en el fondo y era un poco difícil en el Word. Y entonces lo que se dice ahí en el versículo 2, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, había un jinete, este jinete tenía un arco, no dice de qué color es el arco, ni tampoco de qué forma, y le fue dada una corona. Es decir, le fue dada una corona. Uno puede imaginarse que alguien o la corona está viniendo por los aires y le es puesta en este jinete, que tampoco no nos dice qué apariencia tiene. Se entenderá que tiene apariencia de hombre, porque es la forma como entendemos los seres humanos. Y entonces, este jinete salió venciendo y para vencer. Hasta allí. Versículo 2. Luego, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, otro ser viviente, ¿cuál habrá sido? No sabemos. No sabemos si fue el de apariencia de águila, si fue el de apariencia de becerro o el de león o apariencia humana. No se dice. El segundo ser viviente que decía ven. Lo que sí vemos que todos estos seres vivientes dicen ven. Salió otro caballo, pero esta vez el caballo era de color rojo. Entonces ya tenemos caballo blanco, caballo rojo. Ahora, ¿qué acompaña a la expresión salió otro caballo de color rojo? ¿No? Otra vez una descripción del jinete. El que montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Es interesante porque al primero se le da una corona, a este se le da poder. La corona es más objetiva, uno puede imaginar que le han puesto una corona, pero el poder quizás puede ser un cetro, no sabemos, pero no se dice acá que es un cetro. Le fue dado un poder para quitar la paz de la tierra. ¿Qué más? Y hacer que se mataran unos a otros. Y esto sí ya está complicado. Este poder que hace que se matan. O sea, es un poder que es para quitar la paz en la tierra y para que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. O sea, miren esa isotopía que hay acá. Cuando digo isotopía es ese conjunto de palabras, esas palabras, esas expresiones que tienen un mismo matiz. A quitar la paz, hacer que se maten, espada muy grande, y todo nos lleva solamente a destrucción, ¿no? Una destrucción de un tipo militar, digamos así. Eso no nos dice el texto, pero uno saca su conclusión porque estos componentes, estas palabras, estos sustantivos significan lo que significan en cualquier realidad. En el siglo I, en el siglo II, en el VII siglo después de Cristo o en nuestro tiempo. Ahora ustedes saben que no se lucha con espada. ¿Con qué se lucha? En las guerras.
Pregunto, ¿con qué se lucha? ¿Saben? Con armas. Sí, pero la espada también es un arma. Y ¿Con qué tipo de armas? ¿Se imaginan? Pastor, en este tiempo ya. Sí, es en el siglo I. Porque es lo que ve Juan. Claro, ya utilizan Juan no puede ver una metralleta. no puede, claro. Es que nos estamos ubicando contextualmente. Es lo que está diciendo el texto. Bueno, vamos a seguir. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, tampoco se dice que es ser viviente, que decía, ven. Miren, siempre tienen en común ven, 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 ¿no? Y ser viviente, no se dice quién. Miré y vi, y ahora un caballo negro. Ay, a ver, ¿qué dice del caballo negro? A ver, José, tú que estás activo allí, ¿puedes leer lo que dice el caballo negro aquí y donde yo estoy señalando? ¿No? A ver, Acá. pastor. Sí, lee, a ver. Dice, y miré y vi un caballo negro, el que no lo montaba tenía una balanza, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dones de aceite ni vino. Ajá. No dañes. No dañes. No dañes. Sí, lo que pasa es que acá la flecha está cubriendo la ñ. Ajá, qué interesante. Ya tenemos un caballo blanco, ya tenemos un caballo rojo, ya que tenemos un caballo negro ahora. Y este caballo negro lo monta, ya no uno que le ponen una corona, ya no uno que le dan poder, sino uno que tenía una balanza en la mano. Parece que el jinete ya viene con la balanza en la mano. Qué interesante, ya no tiene espada. Y bueno, ¿y el ser viviente? ¿Qué dice el ser viviente? En los demás, ¿no? El ser viviente solamente dice, ven. Miren, en el primero solamente dice, ven. En el segundo solamente dice, ven. En el tercero dice, ven, pero dice algo más, ¿no? Dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto parece un dicho, tiene esa forma por lo menos, y no sabemos. Pues bien, está para el análisis, pero ya vemos que está contrastando este ser viviente que no sabemos quién es. Ahora, sigamos adelante con el siguiente sello. Cuando se abrió el cuarto sello, nuevamente el cuarto ser viviente, que no sabemos quién es, podríamos tomar el mismo orden, ¿no? Que hay cuando se van presentando cada uno de los seres vivientes, pero no es seguro que se corresponda con este orden que se da acá. Oí al cuarto ser viviente que decía, ven, tú. Y ahora era un caballo amarillo. Yo le he puesto amarillo, pero no se nota mucho. No, pero ahora el cuarto ser viviente no habla, no dice más. Y ahora y Hades. Muerte y Hades. Carlos, si estás siguiendo tu versículo 8 en la nueva versión internacional, dice Hades también.
dice infierno, pero en la parte de abajo en la leyenda dice literal Hades. Ah, pero en el texto que pone la NBI, ¿pone infierno? Dice infierno. Infierno, es interesante. Claro, el griego dice Hades, ¿no? Pero ustedes saben que las traducciones tratan de poner para que se comprenda, porque eso de Hades dice que es el Hades, ¿no? Pero ya es el nombre de muerte y Hades, que es el infierno, por supuesto. Y también le fue dado potestad, ¿no? Arriba también se le puede dado potestad cuando se habla de muerte. Qué interesante que en el color rojizo se habla de muerte también, ¿no? Para quitar y matar, ¿ve? Matar acá, matar en el caballo rojo, matar. En el caballo amarillo también se habla de muerte. Para matar también, matar espada, y se habla de espada también. Pero acá dice con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tienen una relación entre el rojo y el amarillo. Bueno, ahí está, pero eso es lo que dice. Miren, lo que hemos hecho es leer solamente el texto. Eso hemos hecho. Todavía no estamos interpretando. Pero por otro lado, es muy importante ubicar la escena que se nos está presentando en el libro de Apocalipsis. Es la continuación de los capítulos 4 y 5, pero ya en otro escenario, en otro momento. Ahora, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas. Y aquí ya cuando uno viene leyendo, ya varía. ¿Por qué varía? Porque cada uno de estos sellos, al abrir cada uno de estos sellos, un ser viviente habla. Pues ellos han sido 4 solamente, ya no hay más seres vivientes. Y ahora el quinto sello sale de la forma como hasta ahora se han ido presentando a los sellos. Notan, ¿no? Bani le pone a esta parte 6.1 al 8, le llama los 4 jinetes. Es decir, pone el acento en los jinetes. No pone el acento en los caballos. No pone el acento en los 4 sellos. Bani lo pone así. ¿Cómo lo pone Yarbrough? A ver, vamos a ver cómo lo pone Yarbrough y a ver si lo pone así. Estoy acá. Acá. ¿Ve? Miren cómo lo pone Yarbrough. Yarbrough le llaman los primeros 4 sellos. ¿Alguien tiene un subtítulo diferente de alguna versión que está leyendo por ahí? Y en las versiones que ustedes tienen, ¿diferencian 6.1 al 8? La Reina Valera no divide hasta 6.1 al 8, sino del 1 a todo el capítulo, del 1 al 17, 6.1 al 17, y a todo le llama los sellos. Bien. Tenemos... La PDT dice, el Cordero abre el rollo. Ah, el Cordero abre el rollo. Pero también del 1 al 17 está dividido, ¿no? Entonces va del 1 al 17. Acá todavía nos falta el versículo 9, del versículo 9 al 17. Miren, Bani hace una subdivisión del 9 al 11. Del 9 a 11 le llama el sello del futuro. Perdón, los sellos del futuro. Le llaman los sellos del futuro. No, los sellos del futuro le llama no al 9 a 11, sino del 9 al 17. O sea, del quinto al sexto le llama los sellos del futuro. No, perdón, me estoy confundiendo.
del 6.9 hasta el 7.17 le llaman, los sellos del futuro. Y subdivide en el quinto sello, 9 al 11 solamente es el quinto sello. Y luego el sexto sello, ¿no? El sexto sello, pero el sexto sello es el más largo, miren ustedes. Del 12, va del 12 hasta, mejor dicho, del 6.12, todo el capítulo 7. Todo el capítulo 7. El séptimo sello ya no está dentro del capítulo 7, está dentro del capítulo 8, ¿no? Y Bani titula a la siguiente parte, la tercera parte, la tercera subdivisión de la segunda parte, le llama La historia de la salvación se pone en movimiento, sección de las trompetas. Y eso es lo que dicen los comentaristas, ¿no? Los comentaristas dicen, se divide por septenas, pero siempre el séptimo del símbolo comienza con otro grupo de símbolos. Por ejemplo, acá se habla en la sección de las trompetas, ¿no? Y también 7 trompetas, pero se habla de sección de las trompetas y recién aquí dentro de la sección de las trompetas se habla del séptimo sello, como que se engancha. Y esto ya es una cuestión redaccional también, ¿no? Bien, pero vamos a regresar a lo que estábamos leyendo. Ahora estamos en el versículo 9 al versículo 11. Cuando abrió el quinto sello, fíjense que ya no tiene este estilo, este formato, esta forma. Ya no hay seres vivientes. Ahora el quinto sello va por cuenta propia, se puede decir. Cuando abrió, ¿quién está abriendo? El Cordero. Cuando abrió el quinto sello, Juan está viendo, no, vi. Y le hemos puesto con verde para decir que es una visión, que sigue la visión. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, ¿no? Miren, pongamos atención en la palabra altar. En algún momento, desde que se comenzó en el capítulo 4, capítulo 5, y luego el 6, hasta el versículo 9, hasta el versículo 8, ¿se ha hablado de altar? No hay altar. No hay altar. No hay altar. Por tanto, ahora Juan en su visión nos introduce el altar. Pero debemos entender que esta es una visión. En la visión todo puede suceder. ¿Se entiende, no? La visión no tiene que ser lógica. Sí tiene que ser coherente, pero no lógica. Es decir, pueden aparecer visiones que surgen de nada o también desaparecen. Bueno, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Ustedes recuerdan dónde en el Apocalipsis hasta ahora de lo que hemos visto se dice palabra de Dios y del testimonio junto? ¿Recuerdan? Fíjense el versículo 2. Alguien lea el versículo 2. 1-2, perdón. 1-2. A ver, Alejandrina, ¿tienes el versículo 1-2 de Apocalipsis? ¿Puedes leer, por favor? El 6, ¿verdad? El 1-2.
El 1-2. Ok. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Alejandrina, el Apocalipsis 1-2. O sea, capítulo 1, versículo 2. Ah, ya, ok. Versículo 2, ¿no? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hasta ahí, ¿ve? Miren que ahí se habla de palabra de Dios y del testimonio. Y aquí vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y acá ya no hace falta decir, poner del testimonio de Jesucristo. Entonces, está muy bien decir que es por causa de la palabra de Dios y el testimonio por el cual Juan comparte con las iglesias de su tiempo esta revelación. Porque acá se ratifica que muchos, se dice acá, han muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no? Cuando abrió entonces el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, que es de Jesucristo. Se dice que vio, o sea, vio las almas, ¿no? Debajo del altar, las almas. Estas almas clamaban a gran voz, diciendo, es decir, escucha también, clamaban porque para que diga lo que está diciendo, esté escuchando. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Ahora, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Por qué puede ser la muerte de esto? Y lo que se entiende, y es evidente, no hay vuelta que darles, que se está refiriendo a cristianas que han muerto por la causa de la palabra de Dios y el testimonio. Pero esa muerte por esta causa no es por una simple causa. Ya hemos explicado, y eso se va a corroborar en el Apocalipsis cada vez más, que es porque ellos no quieren sujetarse a la lógica, a la ética que es antiética cristiana, que tiene que ver con la forma injusta como se vive en el Imperio Romano para quienes han optado por solidaridad, por misericordia, quienes han optado por vivir una vida sencilla, ¿no? Y entonces, estos dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan la tierra? Entonces, ¿quiénes son los que habitan sobre la tierra, de los cuales hay que vengarse? ¿Quiénes serán? Los que ve Juan en el contexto del primer siglo. ¿Quiénes creen? La iglesia, pastor. La iglesia perseguida, ¿no? Claro, la iglesia son las almas, pero hay que vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra, sea de los que han causado esa muerte. Ah, claro. ¿Quiénes son? Reyes, Los ¿no? que, Imperio Romano. claro, son los que habitan la tierra. Esta es una manera de precisar, especificar, de denunciar en el libro, ¿eh? Y el versículo 11, entonces se les dio a estos, no se dice quién les dio, se les dio vestiduras blancas. Y se les dijo, no se dice quién les dijo, que descansaran todavía un poco de tiempo. Es un confort, ¿no? Hasta que se completara el número de sus consiervos, es decir, todavía faltan morir más. Y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. No es tan alentador, ¿no? No es tan alentador, pero puede ser realista, ¿eh?
Y hay una realidad a la que no se puede cerrar los ojos. Y la realidad es una realidad de violencia contra los que dan la palabra de Dios y dan testimonio de Jesucristo en este contexto del primer siglo, de fin del primer siglo. Pastor Daniel, Sí, José. disculpe, hablando justamente en eso de los que morirán, dice el texto que leímos ahorita, que habían de ser muertos como ellos. Se supone que eso de entender que todavía falta muchos para que mueran, para que se junten para que haya una venganza. Ah, cierto, claro. O sea, todavía falta cumplir un tanto por ciento de esa profecía, ¿no, pastor? Claro que sí. Solo que hay que precisar. La experiencia de Juan es a fines del primer siglo. Y lo que está viendo Juan, lo que está expresando, es lo que está sucediendo a fines del primer siglo. Este es un anuncio para sus contemporáneos. ¿Sí? Es la visión que va teniendo Juan. Ahora, que cuando interpretemos tiene que ver con las realidades de todos los tiempos es otra cosa, pero ya estamos en la parte de la hermenéutica. Trasladamos estos hechos que tienen que ver con los principios de maldad, pero que tienen que ver con los principios de testimonio y de enunciado de la palabra de Dios, por lo tanto, es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Bien. Luego viene el sexto sello, ¿sí? Pero para abrir el sexto sello vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Vamos a pararnos, vamos a estirar las piernas, vamos a tomar agua, vamos a tomar café, vamos a tomar té, vamos a tomar sopa. Caldo de cabeza no, ¿ah? Por favor, caldo de cabeza no. Porque para tomar caldo de cabeza hay que tener un tiempo exclusivo, ¿no? Hay que saborearlo. Con caldo de mote, ¿no? Caldo de mote. ¿Es caldo de mote se le dice? Caldo de mote. Sí, sí, caldo de mote. No, vamos a hacer un alto entonces. Vamos a hacer un alto y regresamos en tanto que tomemos algo para refrescarnos o calentarnos también, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un alto entonces. Yo voy a desactivar mi micrófono.